Ya chiquillos, un pequeño resumen de lo que vimos en la clase anterior. Obviamente no voy a dibujar volver a dibujar el diagrama de interacción de deformación. Si no se acuerdan, básicamente vienen las deducciones de CD, U, ES, donde se asume que está fluyendo y obviamente esta es la condición cuando el hormigón se deriva. ¿Ya? Y sabemos que eso vale D. ¿Ya? Entonces ahí deducimos cuál es el C o el alto del eje de balance. Vamos a calcular el A del bloque de Whitney y ya con eso podemos deducir el resto de ecuaciones. ¿Ya? Recordando aquí que una es esta es sumatoria de fuerzas horizontales y esta es sumatoria de fuerzas momentos en el centro en este caso. Centro. Ya, escribí un poquito chico como para no borrar aquí, para después vemos que lo voy reutilizando la ecuación. ¿Ya? Buenos días. Lo otro que también les mencionaba, que también lo dejé anotado aquí, ambas ecuaciones, que al final van a estar en su formulario directo, siempre y cuando se cumpla que la armadura que vamos a disponer en la columna, digamos la armadura a tracción, es igual a la de compresión, que siempre va a ocurrir el caso. Ya tratamos de armar esto lo más simétrico posible. Finalmente, según la deformación del acero, que en este caso la conocemos, sé cuál es el phi, obviamente del gráfico, y ya tengo el valor reducido o la fuerza nominal. ¿Ya? Pero para consulta, Diga. ¿ese H medio de qué era? Vamos a ver. El H medio es la altura de la sección. Acá recuerda que esto queda así, donde se mide H. Y aquí, bueno, estará el AS, AS' y acá el AS normal. Y el A de balance que sale de del bloque de... Bueno, el otro no lo debería dibujar porque lo voy a poner igual. El que está en tamaño, que no lo ocupamos. ¿Y el A de balance? ¿Cómo fue el otro? Del bloque, ¿no? Sí, este es el bloque de Whitney, ya cuando uno hace la conversión, digamos, para que quede como carga. No puedo dibujar acá, que vendría siendo básicamente eso. ¿Profe, qué diferencia tiene el A de balance con el A normal, el que habíamos enviado? Eso depende netamente de la deformación o el aporte que te está haciendo el acero. ¿Pero se calcula de igual forma? Tal cual. De hecho, ¿por qué lo estoy escribiendo? Porque voy a ver si es que alcanzo a ver el ejercicio. Si no, ya quedaría para el lunes. Pero yo les pregunté, por ejemplo, que calcularon la capacidad de una columna en función de una deformación dada. Entonces yo, por ejemplo, decía, ya, si tengo que la deformación es de 0,04, por ejemplo, ¿cuál es su capacidad? Y básicamente lo único que varía aquí es que al tener la deformación, calculo el C de balance, que va a ser un número. En este caso, como es el 0,21, se aproxima a esto, pero si no, uno trabaja con esa ecuación en la genérica. ¿Ya? Si ven ahí, le escribimos como ecuación general. ¿Ya? Entonces, la pregunta iba muy enfocada a que supieran lo que están haciendo, que no fuera algo tan mecanizado. Entonces, yo les daba la deformación, básicamente ustedes la ingresaban acá, le iba a dar un C, en este caso no se llamaba balance, sino que era un C genérico, le aplicaban el factor del beta 1 y tenían el A, entre comillas. Entonces, sacaban cuánto era la carga o el aporte a compresión y el aporte de cuánto era a flexión. ¿Ya? Entonces era como bien directo lo que había que hacer. Creo que el 0,003 no va a cambiar. No, porque siempre es cuando el hormigón se empieza a dilatar. Tienen que recordar eso porque es la condición con la que estamos diseñando siempre. Hormigón se dilata. Y de ahí que viene toda la nueva linealidad y todos los supuestos que hemos estado trabajando. ¿Ya? Eso al menos es la condición de balance.
Después vamos al siguiente punto, que sería la compresión pura. Eso, aquí me habrían anotado condición de balance. Este sí lo tengo anotado. Sí. Momento de balance y golpe de balance. En este caso sería 0 punto compresión pura. Eso, 0. ¿Ya? ¿Qué es lo que significa acá? ¿O qué es lo primero que uno hace? Lo que se suma aquí es toda la sección está comprimida. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que si viéramos un gráfico de deformaciones, lo voy a anotar, deformaciones, básicamente voy a estar todo en el lado de la compresión. Digamos que queda, bueno, asumamos que queda uniforme, pero pudiese estar así medio inclinado, pero como es un supuesto y un caso así límite, uno dice que está todo en compresión. ¿Ya? Es decir, desde la fibra más alta hasta la última fibra, o sea, toda la altura H de la sección está en compresión. ¿Ya? Y aquí, hasta donde estaba la armadura, que es D, voy a dibujar el elemento acá al lado, para que se entienda lo más claro posible qué es lo que está pasando. Que esto de acá arriba vale D'. Ya, entonces aquí significa que el AS' por FI y el acá, el AS por FI, está todo en compresión. Esto va a ser 0,85 FC' por B. ¿Ya? Puede que sea una condición súper rara, pero esto es lo que significa. Básicamente está toda la sección, el 100% de la sección en compresión. Creo que esa vista está como desde arriba, ¿no? La carga y compresión. Claro, es como que vinís entrando, ¿ya? Es lo mismo que ocurría cuando veíamos viga, si bien la flexión de alguna forma también es como que viene entrando, pero es como la fibra que se está moviendo como a lo largo. ¿Ya? Entonces por eso uno corta como eso es lo que teníamos aquí, así en flexión, y cortábamos aquí y veíamos esta cara. ¿Ya? Y uno obviamente la ve así de frente, pero esto es como que estuviese rotando, digamos, como en este sentido. Ahí, un corta la columna. Claro. Ahora es lo mismo, como que esto se giró, pero tiene como el mismo principio. ¿Ya? Entonces en este caso, como está todo en compresión, ¿qué es lo que ocurre? Si yo hiciera, por ejemplo, sumatoria de fuerzas, horizontales, ¿qué va a ocurrir? Que va a tener que el P sub 0 va a ser igual. La sección del hormigón está completamente en compresión, ¿ya? Nosotros normalmente tendríamos el 0,85 FC' por B por el A, que es como el del bloque Whitney, pero en este caso, de alguna forma esto, a pesar de que está aquí, es como que siguiera en compresión. ¿Qué quiero decir? Es decir, este bloque, o eso es lo que conocíamos antes como el A de Whitney, ¿cierto? A, que sería como altura del bloque, si mal recuerdo creo que es decir con Y. Bueno, pero ahí lo voy a buscar. Ya, esa altura, básicamente, yo lo que digo no es A, sino que ahora es
el H de toda mi sección de la columna. ¿Ya? Puede que sea como lo más extraño entre comillas, pero se considera así. Luego sumo los aportes de los aceros, que sería el AS en tracción, bueno, el de abajo que normalmente es tracción, pero ahora va a estar comprimido, por FI, más el acero en compresión por FI. ¿Por qué FI? Porque de alguna forma, ¿cierto?, se está formando a toda la capacidad que tiene el acero, o sea, el hormigón, perdón, que es de 3 por 1000. El 3 por 1000 es mayor a la prensa, ¿cierto?, del 2,1 por 1000. Entonces está fluyendo directamente. ¿Ya? Obviamente, con la condición de la simetría, que es AS es igual a la S', esto significa que el P sub 0, 0,85 FC' B por H más sería como la S total que le llaman por FI a 0 total. ¿Ya? En realidad aquí es como una extensión porque, entre comillas, si tuviésemos armadura acá como en la altura, cada una de las barras también se van a ir sumando. ¿Ya? Entonces, de manera genérica, uno tiene que escribir aquí que es el acero total. Pero ¿qué ocurre? Este valor, entre comillas, no es tan real. ¿Por qué? Lo podemos dejar más preciso. Más preciso o conservado. ¿Qué significa? Básicamente piensen en lo siguiente. Si yo ahora digo que toda mi sección está en compresión, ya que como el hormigón, y a la vez estoy sumando las armaduras en compresión, si lo piensan hay como una duplicidad, como que estoy sumando dos veces esa misma área, ¿ya? Entonces uno lo que hace es quitar en el hormigón aporte del acero. Duplico. Entonces esto significa que el P sub 0 al final se escribe como 0,85 FC' por el área bruta de la sección menos el acero total más el acero total por FI. Área bruta, que es igual a B por H. Perfecto. ¿Ya? Yo tenía una duda. ¿Qué se tiene la sumatoria de fuerzas horizontales para el P sub 0 donde quizás allá el P sub B? ¿Cómo? Ese P sub 0 con el P sub B allá. ¿Ya? ¿Qué diferencia la más de la foto? La diferencia radica en que acá, como hay una sección en que va a estar en compresión y otra en tracción, que es lo que pasa aquí, si tú te fijas, de alguna forma mi bloque de A llega hasta acá nomás. Entonces todo lo que esté hacia abajo va a estar en tracción. Entonces cuando yo hago sumatoria voy a tener siempre un elemento que está acá en compresión. Me faltó anotar el otro, a ese primo perfecto. Entonces tengo una zona en compresión, que es tanto el hormigón como el acero que está arriba,
así como tengo una tracción. Entonces lo que pasa es que cuando yo hago esa sumatoria en horizontal, entre comillas me aparece un término que es del hormigón, el 0,85 Fc', el A de balance por B, más el área en compresión y menos el área en tracción. ¿Ya? Entonces si las aceros son iguales, eso se elimina y queda solamente el término. ¿Ya? Pero a priori, claro, uno debe escribir como la ecuación genérica que es todo esto. ¿Ya? Y eso es como por un tema del equilibrio y que hay zonas de compresión y tracción. ¿Ya? Es más que nada por eso. Pero ya se están sumando. Sí, acá se suman por lo que le estoy explicando. Como todo está en compresión hacia allá, al final están todas las cargas apuntando, digamos, en el mismo sentido. Ya. ¿Ya? No es como lo que ocurre aquí, que quedan cargas en una dirección y en otra, para que se estén restando. ¿Ya? Por eso que es como una condición bien especial cuando uno suma esto. ¿Ya? Nuevamente acá, como está todo en controlado por tracción o compresión, controlado por compresión, esto significa que básicamente es lo mismo que decir que lo voy a anotar. Que no hay deformación del acero, que es cero. Y eso significa que el phi es igual a 0,65. ¿Ya? Entonces aquí aparece el tiro de la correa que va a ser 0.phi por el P sub 0. ¿Ya? Entonces tenemos que ocupar esta fórmula de tercero. Sí. O sea, si tú lo piensas, si yo ocupo la de arriba, de alguna forma, bueno, es básicamente la misma porque aquí es P por H, ¿cierto? Pero como no le estoy restando el área del acero, básicamente estoy dibujando como un punto más alto en el gráfico. Entonces, sí, este obviamente es mucho más conservador, tiene algunos como rasgos de seguridad. ¿Ya? Es más que nada como por eso. Profe, en la condición de balance el S sub TS era distinto a 0 y el phi igual es 0,65, aquí igual. Acá, ¿Sí? ya. Recuerden que de este gráfico es algo de este estilo, donde va así, sube y después llega acá. Y esto es 0,65 y esto es 0,9. ¿Ya? Y esto va desde 0,021 hasta 0,05. Las deformaciones del acero. Y este es el fin. ¿Ya? Entonces, acá como yo sé que el acero vale esto, estoy justo aquí, antes de que empiece la transición. Ya, entonces el phi vale 0,65 directo, que lo anoté. En el caso allá, como digo que todas mis secciones están en compresión, básicamente no tengo deformación del acero, pues cero. Y sigo manteniendo el mismo valor. ¿Ya? Ahora vamos a ver que cuando veamos el último caso en flexión, estoy desde el 5 hacia arriba, entonces estoy en la zona de arriba en tracción, así que es 0,9. ¿Ya? Entonces acá es compresión, tracción, y esto como la transición, no lo voy a anotar, pero para no rellenarlo. ¿Ya? Vamos a ver entonces el último caso. Voy a rayarlo, no me importa. Que sería. No, me falta esto. Flexión puesta. M0 más. Ya, en este caso lo voy a dibujar, pero más que nada para que se entienda. Aquí esto es AS prima. Le voy a
error así muy, muy exagerado. Incluso pudiésemos asumir que arriba no se está, que esto es 0 también, o que el 003. Ya obviamente va a quedar el gráfico un poco deforme, pero lo que quiero que entiendan es que ahora estoy en el otro caso, estoy asumiendo que está todo en tracción, ¿ya? Para hacer la flexión pura. Entonces básicamente si yo hiciera acá el gráfico, digamos, de la carga, ¿ya? Obviamente debiese tener un pequeño porte a la compresión. El acero también puede ser aquí AS' FI 0.85 por F, y acá el AS por FI. ¿Ya? Obviamente esta deformación va a ser mucho mayor al 0.05, ¿ya? Entonces aquí ocupemos el phi igual a 0.9, está bien. En este caso, si yo hago una sumatoria de momentos, no, miento. Aquí viene la misma materia del almidón. Entonces si hago la sumatoria horizontal, voy a tener que tracción igual a compresión, entonces sería AS por FS o FI, y arriba 0.85 FC' A por B. ¿Ya? A priori yo pudiese sumar el aporte que lo voy a dejar anotado, pero lo voy a eliminar, de lo que está arriba, pero como hay poca compresión, como hay poca deformación, voy a asumir que esto es 0, ¿ya? Para que sea más conservador. Entonces desde acá ya sabemos que esto es como trabajar una viga simplemente armada, y conocemos la que es AS por FI partida en 0.85 FC' por B. ¿Ya? Esto es un valor archirrequete contravisto durante el semestre. Luego hacemos la sumatoria de momento, y eso nos da que el momento nominal, o el momento cero en este caso, es el AS por FI por D menos A medio. Eso también visto durante todo el semestre. ¿Ya? Bueno, obviamente la deformación del acero va a ser mucho más grande, pero igual se puede hacer un pequeño chequeo, donde sabemos que la deformación del acero, esta es la ecuación genérica, que sería el EU por D menos C partido en C, con C igual a A dividido en beta 1. ¿Ya? Entonces, mientras la deformación del acero sea una vez, no lo mismo, mayor a eso, el phi va a ser 0,9. Y de aquí se tiene el punto que es phi momento cero, o momento puro, pues ¿ya? Entonces básicamente ustedes lo que debiesen tener anotado en su apunte sería esta ecuación para la flexión pura, bueno, las dos en realidad, esta para la compresión pura, y para el balance tendrían que tener estas dos ecuaciones. Están aquí. Esta y la de abajo. ¿Qué obtenemos con esto? Básicamente llegamos al gráfico simplificado, donde acá tenemos la carga de Excel y los momentos. Vamos a tener acá arriba un P sub 0. Vamos a tener acá la combinación de ambos, que sería momento balance, P de balance. Y acá abajo el momento puro, ¿cómo se? ¿Cierto? Después tenemos la reducción, que sería 0.phi P sub 0,
acá el otro punto que va a quedar como phi momento balance P de balance, y ese que va a ser phi momento 0.0, ahí. Ya, si lo anotamos, ese phi vale 0,9, el phi de acá 0,65 y el phi de acá también vale 0,65. Ya, y yo les mencioné que el ASI tiene un tercer punto acá, es como una planicie, donde esto es 0. Alfa por phi por p sub 0. ¿Ya? Y aquí el alfa es igual a 0,8, si mal mi memoria no me falla. $0,80 de la columna es cuadrada, es decir, estribos, cuadrados, alfa va a valer 0,85 si es columna circular. Básicamente que los estribos son sunchos. Y hay otro caso en que también vale 0,85 si es una columna mixta o columna compacta. Eso quiere decir hormigón más perfil de acero. Ya. Entonces de acá puedo decir que todo esto que está aquí entre medio es mi zona segura. ¿Tienen dudas hasta ahí? Creo que ese factor minoritario lambda, Ya. ¿a qué viene asociado? Ya. Acá, va a depender si en el ejercicio estamos trabajando con una columna cuadrada, ¿cierto? O circular. Y tiene que ver esencialmente porque cuando uno calcula este punto, si bien tiene un factor de seguridad, si tú lo piensas, es una capacidad a que la columna sí o sí trabaje solo en compresión. ¿Ya? Es decir, si a esta columna le aparece un pequeño momento hacia el lado, ya falla el tiro. ¿Ya? Por muy minúsculo que sea, porque entre comillas ya no estoy como en el valor que me está dando aquí, sino que estoy como en una combinación con flexión. Entonces lo que hace el SI es decir, ok, o sea, constructivamente hay una probabilidad muy alta de que ocurra alguna flexión o que pase alguna gente que no estaba considerado o que el equipo no lo centraron bien. Así que pueden haber muchas flexiones que no se consideran en el cálculo. Así que al hacer esto, de alguna forma, ya esta es mi máxima compresión entre comillas, pero si tú te fijas aquí tengo varios puntos de flexión hacia el costado. O sea, pueden haber flexiones ocurriendo con esta misma carga y mi zona sigue estando segura. Entonces, de ahí que viene como ese factor. ¿Ya? Profe, los ejercicios van a decir si es cuadrada o hay que identificarlo. Casi siempre vamos a trabajar con cuadrada, esencialmente por lo que les decía que cuando son circulares, saber cuál es la zona que está aquí, por ejemplo, si yo les diera una deformación del acero en una columna circular, el centro de gravedad te cambia, entonces ya no es usar como A, B, medio. Con lo hago. Sí, pues, hay que meterse como la hago, entonces por eso que para una tarea se podría preguntar, pero así en una evaluación imposible. ¿Ya? Entonces aquí unas pequeñas notas
depende. Punto 1, sección del hormigón. Y ese sería el alto, el B que es el ancho y el recubrimiento. Dos, propiedades de los materiales. El C' y el F'. Y el último punto, el acero de refuerzo. Dígase cantidad de acero. Ya, esos son como los 3 puntos. Este vendría siendo como ya lo mencioné con números romanos, este vendría siendo como el punto 4. ¿Ya? Del procedimiento o cómo se trabaja cuando vean columnas. ¿Ya? Esto es más que nada un tips para que recuerden de que si se fijan, muchos de los cálculos vienen asociados con las dimensiones de la viga, o de la columna, ¿ya? Y el recubrimiento. El D, recuerden que está asociado a la altura de la columna menos el recubrimiento, ¿ya? También va a depender de las propiedades, es decir, si tengo una mejor o peor calidad, entre comillas, el gráfico se agranda, se empieza a chicar, ¿ya? Lo mismo ocurre con el acero, es decir, si aquí yo le empiezo a poner más acero, se genera como la misma curva, pero como amplificada, ¿ya? Empieza a crecer. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente tiene un punto quinto que sería como verificar alguna solicitud. Que aquí yo le llamé como comprobar solicitud. Aquí sería un momento último y un P último. ¿Ya? Entonces, dependiendo de eso, es decir, tengo mi gráfico, voy a dibujar solamente el gráfico así. Tengo que ver si el punto queda afuera, queda adentro, o también podría quedar aquí justo en la curva. ¿Ya? Obviamente si queda afuera, columna falla. Si queda adentro, la columna es segura. Segura o resiste. Y este es como el punto óptimo. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Después, si no cumple, tenemos que el AS total debe estar entre el 1% y el 8%. Este es el acero total. Y lo menciono así, sorry que sea majadero, pero para que entiendan, es el acero si ya está la columna armada en 2 capas o está por todo el perímetro, ¿ah? Y sumar todas las partes. Entonces, cuando no se cumple, yo sé que el acero, evidentemente lo debo aumentar. ¿Ya? Que lo voy a escribir aquí, si no cumple, aumentar acero. Ya, pero tiene una limitación, es decir, yo la columna no la puedo reforzar hasta el infinito, sino que puedo llegar hasta el 8% de su sección. ¿Ya? Esto es como cuantía. Me había notado así con cuantía igual al 8%. Esta sería la máxima y esta sería la mínima.
Ya. Recuerden que en la S se calcula como cuantía por B por A. Ya, entonces aquí entramos como el segundo apartado de la materia, que sería rediseñar los esfuerzos o el acero. Yo lo llamé aquí como punto 2. Procedimiento para determinar el refuerzo necesario. Usando los gráficos. Gráficos de interacción. ¿Ya? Entonces lo primero es, lo voy a ir proyectando después. 1. Determinar el gamma. Y esto es, gamma es igual a h menos 2 por veces el recubrimiento partido en h. ¿Ya? Con h igual dimensión mayor. De la columna. ¿Ya? Con FC y FI y bueno, el gamma obviamente. Identificar la columna. Es decir, la columna está armado en una cara o está armado perimetralmente. Con esto encuentro el gráfico. Y lo voy a mostrar. Luego encuentro la excentricidad, que es el momento último partido en la carga última, y la pendiente, que es igual a la excentricidad dividida en h. ¿Ya? Le puse otra punta, así que lo voy a poner aquí mismo. Determino coordenada, que vendría siendo P último dividido el área bruta por FC. Ya, en realidad este FC depende del gráfico. A ver, terminen de copiar para que me pongan 100% de atención a lo que vamos a ver. Ese que termine coordenada está dentro del punto 3 o en punto 4. Del punto 3. Le voy a poner punto 4, pero en realidad aquí como lo tengo en el resumen, tengo un punto 4 que ya cuando se calcula la armadura. Estamos casi listos en todo caso. Ya podríamos empezar a ver cómo es eso. Y me alcanza. ¿Sí? ¿Copiaron? Profe, ¿qué la ley? ¿El E?
Esta es la excentricidad. Excentricidad. ¿Así? Sí, sí, esto es como adjetivo. ¿Sí? Ya.